Muy buenos días, mi amigo, mi amiga, que Dios te bendiga. Una vez más estamos en su programa Es por la Fe, te saluda el pastor Funes. Damos gracias a Dios por el día que Él nos ha dado el día de hoy. Un día maravilloso, sin duda alguna, hermoso, muy bello, el día que el Señor nos ha regalado el día de hoy. El tema que les traigo a esta hora lo he titulado Escogidos de Dios. Primero que nada, mi amigo, mi amiga, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios nos ha escogido? Bueno, primero que nada quiero que leamos la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en Mateo 20, en el verso 16. La palabra de Dios nos habla muy hermoso en este versículo de Mateo 20, en el verso 16, donde nos habla del plan y el propósito del Señor, el para qué Él nos ha escogido. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, quiero que usted ojalá tuviese ahí un lápiz o algo parecido para que lo pueda anotar. En Mateo 20, verso 16, dice de la siguiente manera, escucha, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Repito de nuevo, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Qué no se quiere o qué es lo que la palabra de Dios nos habla referente a esto, a los escogidos de Dios? Primero que nada, la palabra de Dios es para todas las personas, para todo aquel que crea y quiera recibir a Jesús en su corazón, para él es la salvación. Ahora usted dirá, si la palabra de Dios dice que algunos serán llamados, pero no todos serán escogidos. Bueno, la palabra de Dios se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Cuando Cristo venga, habrá muchos que han sido llamados, pero han descuidado su vida espiritual. Muchos han descuidado el estar en la presencia de Dios y más, y peor todavía, que se han olvidado de Dios después de que Dios los sacó del fango, por decirlo de esta manera. Pero déjeme decirle algo, amigo y amiga, que el Señor quiere que usted y yo seamos escogidos en todo momento. Pero ¿por qué razón muchos no serán escogidos? Bueno, porque muchas de estas personas, como dije al principio, recién, es porque han descuidado su vida espiritual. Están más en el mundo que con Dios. Como habíamos hablado anteriormente en algunos temas que estuvimos conversando en la palabra de Dios, donde hay muchos que creen que ya porque están en las cosas de Dios ya no falta nada. No, tienen que perseverar hasta el final. Cuando Cristo venga, dice la palabra que uno será tomado y otro será dejado. ¿Por qué fue dejado? No porque no fue escogido, sino porque Él descuidó su vida espiritual. Dios quiere escogernos a todos, de hecho, y de hecho nos escogió, porque la palabra de Dios dice que a todo lo que le recibieren, abrió las puertas para todas las personas. Dice, para todo lo que le recibieren, dice, le da potestad de llamarse hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Quiere decir que todos somos escogidos, pero no todos van a perseverar. Algunos se apartarán del camino y van a apostatar de la fe. Algunos se van a apartar y van a hacer traición contra Dios, por decirlo de esta manera. Obviamente, cuando Cristo venga, esas personas no van a ser tomadas. Esas personas, obviamente, se van a quedar. ¿Por qué? Simplemente porque hicieron traición contra Dios.
Y por eso la palabra de Dios dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Y dice que los primeros serán postreros, serían segundos, más los segundos serán primeros. ¿A qué se refiere eso? Que hay mucha gente que está en la iglesia, pero que van a ser segundos. Y mucha gente que no está en la iglesia, que van a ser primeros, que van a llegar en el momento propicio de Dios para ser salvos, y esos llegarán a ser primeros para el Señor. Ahora bien, si hemos escogido entonces, ¿con qué plan y con qué propósito? Ahora, ¿qué significa escogidos en sí? Escogidos significa levantados para sí un pueblo. O sea, somos escogidos para Dios, en pocas palabras. En Efesios 1, quiero que lo busques ahí, Efesios 1, verso 3 y también el verso 4. La palabra de Dios nos habla referente a lo que te estoy diciendo. Efesios 1 creo que dije, ¿verdad? Vamos a buscarlo para que usted y yo podamos buscarlo y leerlo. 1, verso 3 y 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios nos ha escogido a todos para ser un pueblo, ¿cómo? Dice que santo. Para fundar para sí un pueblo santo, un pueblo sin manchas delante de Él. Eso quiere decir que Dios nos ha escogido con el propósito de tener un pueblo para Él. Una vez escuché una expresión muy linda que dicen que Dios es amor, y como Él es tanto amor, Él nos hizo para compartir el amor con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bello, de verdad que sí. Entonces, amigo y amiga, la palabra de Dios nos está dando a entender en este día de que Dios nos ha escogido a todos, pero esos todos, muchos se apartarán. ¿Por qué? Porque dice la palabra misma, donde hemos leído, de que Dios escogió para sí a un pueblo santo sin manchas. Usted dirá, es imposible. Es imposible porque todos tenemos fallas, todos fallamos, todos somos pecadores, como bien mencionaba. Sí, es cierto, pero una diferencia hay en que el que practica el pecado y es del mundo, y otro el que ha recibido a Cristo y ha sido limpio por la sangre del Cordero de Dios y que intenta vivir en santidad, apartado del mundo. La palabra santo significa eso, apartado del mundo. Entonces, el Señor nos ha escogido con el propósito de ser salvos. Dios no te escogió a ti, no te ha escogido a ti, oiga bien, para que fueras condenado, sino para que seas salvo. Pero obviamente tenéis que permanecer en el Señor para obtener la cobertura de salvación de parte de Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que hemos sido escogidos para salvación, significa que hemos sido rescatados con un propósito. Usted y yo hemos sido rescatados con un propósito. ¿Y cuál es el principal propósito? Es anunciar el Evangelio de Cristo y dar testimonio que Jesús es el Señor. Ahora bien, en 2 de Tesalonicenses 2, verso 13, quiero que lo busquemos también ahí. En 2 de Tesalonicenses 2, verso 13, escucha qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña en este versículo. Escucha, pero nosotros debemos dar, dice, oiga bien, pero vosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación, oiga esta parte, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo, soy el camino, soy la verdad. Entonces, usted y yo hemos sido escogidos para salvación antes de la fundación del mundo. Usted dirá, bueno, entonces yo estoy predestinado para ser salvo. No, lo que quiero decir con esto, y la palabra quiere decir, es que Dios predestinó desde el principio de la fundación del mundo la salvación para la humanidad. Usted y yo la recibimos,
pero aquel quien no la reciba no será salvo. Y no porque no haya sido predestinado para salvación de Cristo, sino porque no ha querido aceptar a Jesús, ni su evangelio, ni su palabra. Por eso la palabra de Dios dice, aquí en donde hemos leído, que nosotros, dice, que el Señor Dios haya escogido, no que nosotros le hayamos escogido a Él. Luego dice, Señor dice, de que Dios haya escogido desde el principio, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Entonces, cuando Dios nos escoge con el propósito primero de que seamos santos, santificados a través del Espíritu Santo. Y luego dice, y la fe en la verdad, en la fe en Cristo. Cristo, como dije al principio, Él es la verdad. Entonces, cuando os he dicho, recibimos a Jesús en vuestra vida, entonces nos debemos a la santificación. Por eso Dios nos dio o nos escogió para salvación, para rescatarnos y vivir con ese propósito de anunciar el Evangelio de Cristo. En San Juan 17, verso 24, también las Sagradas Escrituras nos habla algo muy hermoso en este versículo. 17, verso 24, escucha lo que dice la palabra. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién habla aquí esta oración tan linda? Obviamente que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, Padre, aquello que me has dado, ¿quiénes? A sus hijos. Quiero que donde yo estoy, dice el Señor Jesús, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, dice Jesús, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué quiere hablarnos la palabra de Dios aquí? Quiere decirnos que Dios quiere que usted y yo estemos prácticamente con Él cuando venga con poder y gloria. Cuando el Señor venga con poder y gloria, entonces usted va a tener esa oportunidad y esa dicha de lograr estar con Él por toda la eternidad. Ese es el plan de Cristo, haber muerto en la cruz para que usted y yo fuésemos salvos para salvación, fuésemos escogidos y llamados para salvación. El segundo punto es que hemos sido escogidos para ser santos. ¿Y sabes qué es eso? Apartados del mundo. La palabra santo en sí significa apartados, para. Cuando usted y yo somos llamados por Dios, entonces somos apartados de Dios, del mundo, para Dios. Y por eso vivir en santificación. En Efesios 1, verso 4, la palabra de Dios nos enseña referente a lo que yo te estoy diciendo. 1, verso 4, escucha. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces Dios nos llamó para ser ¿qué? Santos. ¿Qué le parece? Santos, mi amigo, mi amiga. Santos delante del Señor. En 1 de Pedro 1, verso 15. Vamos a buscarlo también, a ver qué nos enseña ahí la palabra de Dios en 1 de Pedro 1, verso 15 y 16. Escucha. Sino como aquel que os llamó es santo. Repito esa parte. Sino como aquel que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Quién habla aquí? Nuestro Dios, Jesús mismo. Jesús le enseña al pueblo que han sido llamados ¿para qué? Para santidad. Por eso dice la palabra al principio del versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. Dios es santo, Jesús es santo. Luego dice, sed santos también vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, dice el Señor,
porque yo soy santo. Entonces, amigo y amiga, quiere decir que el Señor nos llamó para santificación, nos llamó para ser santos. Primero, nos llamó para salvación, o sea, para ser salvos por medio de su gracia, y hay que permanecer en ella. Segundo, ser santo, que es apartado del mundo, ya lo hemos visto. Y tercero, amigo y amiga, Dios nos ha llamado para ser amigos y compañeros de confianza, para aquellos que nos conocen. ¿Sabes? Aquellas personas tenemos que darles testimonio de que tú eres el Señor, que Jesús es Rey, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el camino y que Él es la única esperanza de vida para las personas. Que los amigos nos vean en vosotros como compañeros y amigos de confianza. O sea, que demos testimonio delante de la gente. En Juan 15, San Juan 15, verso 14, quiero que lo busquemos también, para que tú veas qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña ahí, en Juan 15, verso 14. Escucha, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Yo no os llamaré siervos, porque siervos no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todos los que oí de mi Padre, os los he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis el fruto del Evangelio, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo aborrece, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois de este mundo, antes yo os elegí del mundo, para eso el mundo os aborrece. Entonces, la palabra de Dios dice que somos del mundo, pero no pertenecemos al mundo. ¿Escuchó eso? Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, sino ¿a quién? Le pertenecemos a Dios mismo. Y Dios nos hace llamar amigos cuando usted hace la voluntad del Padre. Cuando usted hace la voluntad de Dios, Dios le llama amigo. Qué hermoso como cuando llamó amigo también a Abraham, porque Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham hizo la voluntad de Dios siempre y murió haciendo la voluntad de Dios. Entonces tú y yo, cuando hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo que Dios os dice a vosotros, entonces seremos llamados también, además de hijos, amigos de Dios. Qué lindo, hermano y hermana, porque, sabes, por ejemplo, mi hijo y yo, mi hijo Jafet y yo, él es mi hijo, yo soy su padre. Pero además de que es mi hijo, es mi amigo. Y a mí me gusta que él me vea como amigo también, no solo como padre, sino como amigo, a alguien que él le tenga una confianza mayor para contarme sus problemas. Pero qué triste que él solo me vea como papá y no me tenga confianza. Pero si él me tiene confianza como amigo, eso es hermoso. Por eso el Señor Jesús dice, aquellos a cuales yo he llamado, les llamaré amigos porque han hecho la voluntad de mi Padre. Entonces, mencionábamos, en primer paso, el Señor nos ha llamado para salvación, nos ha llamado para ser un pueblo santo, nos ha llamado para ser amigos de Dios y buenos compañeros de confianza para las demás personas. Y como último punto, amigo y amiga, Dios nos ha llamado como testigos del poder de Dios. Nos ha llamado como testigos del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en ti, por ejemplo. ¿Qué ha hecho en ti? En mí ha hecho muchas cosas el Señor. Sanidades tremendas en mi familia, a mi hijo Dios lo sanó, a mi esposa la sanó también de una enfermedad. Y a todos nos ha hecho muchas cosas bellas para que seamos testigos del poder de Dios y podamos testificar que el Señor es la única esperanza para vuestra vida. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2, 9 y el verso 10. Vamos a buscarlo en 1 de Pedro 2,
9 y 10, escucha lo que dice la palabra. Vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, oiga esta parte, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te ha escogido a ti como linaje de Dios, como escogido y como real sacerdocio de Dios. Eres nación santa para Dios, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anunciemos, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Amiga, amigo, Dios te llamó a ti y te está llamando. Si todavía no has abierto tu corazón a Dios, hoy te está hablando que tú debes de ser uno de los escogidos de Dios para que anuncies las maravillas de Dios. Dice en el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Misericordia, perdón de Dios, a eso se está refiriendo la palabra de Dios. Entonces, amiga y amigo, el Señor quiere que usted y yo podamos y tengamos esa bendita oportunidad de ser salvos para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración a esta hora, tarde, noche, a la hora que tú nos escuches, en la mañana. Y quiero que ores conmigo y abras tu corazón a Cristo si todavía no le has recibido y quieres ser parte del pueblo de Dios adquirido, dice la palabra de Dios, para salvación. ¿Qué te parece? Para salvación y ser compartícipes de su gloria. Como dijo Jesús, Señor, quiero que ellos estén conmigo donde yo estoy y ellos puedan ver mi gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Que el Señor Jesús quiere eso. Qué hermoso que el Señor quiera compartir su gloria con nosotros. Es hermoso, pero para poder estar ahí, tenemos que recibirlo como Señor y Salvador de vuestras vidas. Vamos a orar y yo sé que el Señor va a escuchar nuestra oración. Dígame al Señor esta oración que dice así: Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, para entregar nuestro corazón a ti, oh Dios. Padre, perdona nuestros pecados y límpianos con tu sangre. Derrama tu gloria sobre cada uno. Señor, límpiame con tu sangre de todo pecado. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Dile al Señor: Señor, perdóname, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te recibo y te entrego mi vida y mi corazón a ti, Señor. Y puedo declarar a través de tu palabra que soy tu hijo. Hazme un hijo tuyo, Señor. Te recibo en mi corazón y me arrepiento de todos mis pecados. Y límpiame a través de tu sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo confieso en el nombre de Jesús, Padre, que tú me has recibido, porque yo declaro que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, pero que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mis pecados. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te recibo y te entrego mi vida. Y te doy gracias, muchas gracias, Señor, porque yo sé que tú me has perdonado y has escrito mi nombre en el libro de la vida. Ahora di tu nombre. Yo, Juan Funes, declaro
que soy salvo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le recibo y le entrego mi vida y declaro salvación para mi vida a través de Jesucristo por la muerte en la cruz. Y lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amigos y amigas. Si usted hizo esta oración, téngalo por seguro que el Señor ha perdonado sus pecados. El Señor ha transformado su corazón y ahora es una nueva criatura. La palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Créelo, recíbelo, confiésalo en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos estaremos escuchando una vez más el próximo sábado, si Dios lo permite, con el programa Es por la Fe del Ministerio El Olam, el Dios Eterno. Te saluda el Pastor Funes. Que Dios te bendiga y que un abrazo a la distancia. Y nos despedimos con una alabanza, con una adoración a nuestro Dios de agradecimiento para darle gloria y honra el día de hoy. Que Dios te bendiga y que la gloria de Dios sea contigo. Bendiciones. Ministerios El Olam. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Sostenido.